Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están en el día de hoy? Me alegra mucho. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos, a todos, y a nuestros hermanos que han venido de vuelta a casa. Ellos saben quiénes son. Sean bienvenidos. Por favor, puede ponerse de pie si no tiene algún impedimento para leer la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Del versículo 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Leo para ustedes, mis hermanos. Amada iglesia, esta es la santa palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca al lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pueden sentarse, amados hermanos. Para los que nos visitan, bueno, estamos en una serie sobre las parábolas y el día de hoy pues tenemos esta parábola que es bien conocida como la parábola del buen samaritano. Es una parábola muy conocida tanto por creyentes, lógicamente, pero también por personas no creyentes. Y muchas personas que conocen esta parábola no siempre la comprenden de manera correcta. Siempre se cree que esta parábola está allí para que usted o yo seamos de alguna manera impulsados a ser bondadosos, misericordiosos y todo lo demás que podamos hacer con los pobres. Bueno, sí es verdad que las Escrituras nos envían, nos gobiernan, nos mandan, nos intuyen a que tenemos que ser misericordiosos con los que sufren. Pero ese no es el punto de esta parábola, puesto que esta parábola ha sido usada también hasta por los mismos marxistas para tratar de decir de que nosotros como iglesia tenemos que, de alguna manera, tenemos esa misión obligatoria, sí o sí, de atender a los necesitados. Pero como ya he dicho, no es por ninguna idea social que nosotros lo hacemos. Sabemos que las Escrituras nos mandan a eso. Sin embargo, esta parábola en específico no está allí para esta razón o por esta razón. No es la idea de la parábola. Como toda parábola, la verdad de ella se encuentra oculta.
se encuentra oculta y solo la pueden ver a quien el Hijo las quiera revelar, como hemos visto con las parábolas. Que las parábolas tienen el propósito de ocultar estas verdades a los no creyentes y condenarlo, más que todo a los que le rechazan, y revelárselas a los que son como niños. Y hay un contexto inmediato allí que es en el versículo 21, si usted puede leer conmigo para que podamos tener un poco más de lo que está sucediendo aquí. En estos versículos que tenemos aquí, lo que podemos ver es la autoridad de Jesús y cómo Jesucristo declama esa autoridad y habla al Padre. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y aquí está, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y al quien el Hijo lo quiera revelar. Luego de esta declaración de Cristo, donde está mostrando esa relación íntima entre el Padre y el Hijo y la autoridad que se le ha sido dada, el Señor dice: nadie puede conocer al Hijo si no es por el Padre, ni nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Es decir, nadie puede entrar en esta relación a menos que el Hijo lo quiera revelar. Y luego se dirige a sus discípulos y le dice las siguientes palabras en el versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y muchos reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces tenemos esta parábola. Ahora, la parábola realmente tiene un punto inicial y es la intención con la que este abogado o este intérprete de la ley se acerca a Jesucristo, ¿no? Él es un abogado no en el sentido criminal o algo así, o penal. Él es un abogado en el sentido de las Escrituras. Él es un doctor de las Escrituras, es un intérprete de la Escritura, las conoce de manera perfecta, de tal manera que su intención no es buena a la hora de acercarse a Cristo. Y entonces miramos allí en el versículo 21 la manera como él se acerca al Señor. Le dice: he aquí un intérprete de la ley, nos deja saber Lucas, se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que su intención no es buena. Pero la pregunta que él hace es la misma pregunta que hizo Nicodemo. ¿Recuerdan? Es paralela con Nicodemo. Es la misma pregunta de joven rico. Es esa clase de pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que debe de hacerle. Así que él es la persona correcta para poder responder esa pregunta correcta, puesto que él es el dador de la vida. Entonces, él le pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que el camino que toma Jesús es fabuloso. Recuerden que también hay algo aquí importante cada vez que nosotros leemos los evangelios, y es que no podemos pasar por alto la doble naturaleza de Cristo. Él es humano, 100% humano, pero también es 100% Dios. Así que este hombre que está enfrente de él tiene malas intenciones, es verdad. Sus ojos están cegados, también es verdad. Pero el conocimiento de Dios que tiene Cristo puede discernir lo más profundo de los hombres. Puede discernir las intenciones, sus pensamientos. Así que Cristo le señala lo que lógicamente él debe de saber. Las Escrituras, entonces se le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Qué dice la ley? Vamos, tú eres un abogado de la ley. Necesito escuchar. Vamos, haz un poco de exégesis y respóndeme: ¿qué dice la ley? Por ti mismo, quiero escuchar de tus labios. ¿Cuál es la idea que tienes sobre la vida eterna? Entonces el hombre le responde en el versículo 27. Ahí tenemos una interacción entre él y Cristo.
antes de narrar la parábola. Entonces el hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es increíble que este doctor de la ley está citando Deuteronomio 6 y está citando Levítico 19. Él está citando y está combinando dos escrituras. Él es un doctor, él entiende perfectamente y ha respondido de la manera correcta. Lo hable, ¿no? Él lo hable. Es casi como cuando un niño sabe el catecismo y usted hace las preguntas y responde la pregunta correcta con los versículos correctos. Entonces tú dices: wow, increíble. Él ha respondido de manera correcta. Pero hay un problema. Es que esas ideas claras de las escrituras no han podido abrir sus ojos cegados. Sus ojos no han podido ser transformados. Su alma, su interior no ha sido renovada por esas verdades. Y su pensamiento, como todos los fariseos, siempre han sido malévolos. Las intenciones de ellos siempre eran poner a prueba a Cristo para hallar algo para hacerle tropezar y lograr su objetivo, ¿cierto? Sin embargo, Jesucristo, al tomar este camino, le está demostrando a él que de su propia boca, de lo que él conoce, está la respuesta. Es decir, dímelo tú. Tú eres un doctor de la ley. ¿Por qué quieres que yo te responda? Vamos, haz un poco de ejercicio y respóndeme por ti mismo. El hombre responde, como he dicho, de manera espectacular. Ahora, nosotros sabemos por medio de Cristo mismo también, que Él nos ha enseñado de una y otra manera, que también con esta idea es que se resume toda la ley. Los primeros 5 mandamientos resumen la idea de entre Dios y el hombre, ¿cierto? Los otros 5 mandamientos resumen la idea de las relaciones entre nosotros como hombres. Así que cuando Él está trayendo esto aquí, de que la ley se resume en amar a Dios, ¿verdad? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, lo ha hecho de manera genial. Él está en el punto. Él está en el punto. Sin embargo, hermanos, cuando Jesucristo le dice: haz esto y vivirás, lo que va a tratar de hacer ahora es desarmar su orgullo teológico, sus ideas que no tienen vida. El Señor está en una misión evangelística con este hombre, por decirlo así. Él no decide rendirse en la conversa. Él pudo haberse parado allí, responder 2 preguntas e irse. Sin embargo, decide responder. Y él entonces le dice: haz esto, hazlo y tendrás la vida eterna. Cumple la ley. Es decir, Cristo le está diciendo: ok, ¿sabes qué? Cumple la ley. Cúmplela, hazlo y vivirás. Todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros aquí puede cumplir la ley. Así que el Señor, eso es lo que le está diciendo: oh, ¿te crees perfecto? ¿Te quieres justificar? Esto es lo que dice la ley. Bueno, haz esto y vivirás. Pero tienes que cumplirlo a tal cabalidad que debes amar a toda persona incondicionalmente. Debes de amar a Dios incondicionalmente en todo momento. No puedes fallar en eso. Tienes que amarlo tal cual como la ley lo requiere, y tienes que amar a tu prójimo tal cual como la ley lo requiere. Y usted dirá: wow, pero ¿por qué le está diciendo eso? Porque sencillamente no le dice: mira, esto es sencillo, ¿quieres la vida eterna? Cree en mí. Cree en mí y se acabó. Pero lo que pasa es que hay un tema que se tiene que enfrentar aquí. ¿Y sabes cuál es? Es como el hombre se ve a sí mismo. Y ustedes saben que cuando estamos en esta obra de evangelismo, predicándole a las personas, no hay buenas noticias para estas personas a menos que el hombre las acepte. No pueden ser buenas noticias a menos que el hombre decida aceptarla. Nosotros entendemos que detrás de esa decisión también está la obra de Dios, completa en toda la obra de la salvación.
Pero no hay buenas noticias si esto no sucede. Este hombre no tiene ningún interés, en que esta verdad evalúe su propia espiritualidad o condición espiritual. En el versículo 29, él lo declara, queriendo justificarse a sí mismo. Él quería justificarse a sí mismo porque nosotros entendemos cómo se veían los fariseos y estos doctores de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Es decir, Cristo, tú vas a tener que darme un concepto de quién es mi prójimo, porque yo, a mi entender, amo a Dios y amo a mi prójimo. La manera como ellos habían reducido a amar a su prójimo era amándose entre ese círculo, entre ellos mismos. Pero ellos no amaban a nadie más. Se amaban entre ellos mismos. Estoy hablando de los fariseos, de todos estos grupos. Así que él acaba de pasar el filtro de que él ama a Dios. Y acaba de pasar el filtro, según él, de que él ama a su prójimo como a sí mismo. Según él, ¿no? Sin embargo, no es así. Cristo, con medio de la parábola, le va a demostrar que está perdido, que no hay vida en él. Porque lo interesante de la parábola es ver quién es el prójimo. Esta es una buena pregunta, porque Cristo cambia la pregunta al final del veredicto cuando termina la parábola. Él cambia. El hombre primero le dice, ¿y quién es mi prójimo? Cuando termina la parábola, Cristo le dice, ¿quién de los tres cree que fue el prójimo de este hombre? Es decir, el hombre estaba tan ciego en sí mismo que no podía ver cómo la Escritura misma le decía a él, es que tú eres el prójimo. Como prójimo eres tú quien ama. Increíble la sabiduría de nuestro Rey. Sin embargo, el hombre testarudo no ama. ¿Realmente se quiere justificar a sí mismo? ¿Realmente quiere pasar este filtro? Y Cristo le va a decir, ¿sabe qué? Ustedes son malvados, ustedes no aman. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo ellos justificaron el hecho de que amaban a Dios y que amaban a su prójimo? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lo hicieron? Ellos lo justificaron en un sentido, y quizás había muchas justificaciones más, pero lo hicieron con unos textos con los cuales estamos muy familiarizados. ¿Puede leer conmigo el Salmo 139, versículo 21 al 22? Salmo 139. Esto era para ellos una virtud. Ellos habían aplicado esto para ellos. No odio yo a los que te odian, oh Señor, y no aborrezco a los que se levantan contra ti. Los odio con el mayor odio. Se han convertido en mis enemigos. Estoy leyendo la Nueva Versión. De modo que ellos habían convertido el odio de los enemigos de Dios en una virtud en la que se justificaban para rechazar a las personas en el mundo. Ellos se habían justificado y habían tomado esto para justificar sus propias ideas. En Éxodo capítulo 23, el Antiguo Testamento requería un buey, que si un buey caía en una zanja o un animal, debía mostrar por este acto compasión por el animal. Pero ellos estaban muy lejos de preocuparse por las personas. Ellos no querían hacer esto. Estaban tan moralistas que habían tomado la actitud de odiar a otras personas. Y estos eran sus enemigos y extraños. Y hasta mismos judíos que no formaban parte de su núcleo religioso. Todos ellos los habían desclasificado como prójimo. Entonces es clara esa declaración burlona para él. Decirle, bueno, Cristo, tienes que mostrarme que es mi prójimo. Porque con estas ideas, estas personas no son nuestros prójimos, son nuestros enemigos. Sin embargo, el Señor
en Mateo 5:43, nos ilustra que no solamente tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tus enemigos. Este hombre, mis queridos hermanos, no llegará a una comprensión real de su condición porque él cree que ama a Dios perfectamente, tratando de vivir la ley perfectamente. Yo estoy bien con Dios, estoy bien con la gente, estoy bien, justificándose a sí mismo. Todo lo que dice es burlón. Así que necesito, Cristo, que ahora frente de mí y de todos los que están escuchando, me definas quién es mi prójimo. Entonces Cristo trae esta parábola increíble. Y la primera persona que llega al acto del hombre golpeado es un sacerdote. Entonces él dice, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Jerusalén estaba a algunos 3,000 pies de altura, Jericó. Por eso la idea de que venía descendiendo, realmente venía bajando. Cristo dice que este hombre es una historia que Cristo está creando. El personaje no existe, no es real. Solo es una historia para ilustrar que el hombre realmente no ama a Dios ni ama a su prójimo. Entonces se cuenta que el hombre fue golpeado, fue despojado de sus posesiones. Y entonces él dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué va a hacer Cristo ahora? Va a tomar las ideas de todo lo que ellos tienen como religión o como justificación por lo que ellos son, por lo que ellos creen, y va a tomar los elementos esenciales de este grupo religioso para decirle, todos están perdidos. Toma un sacerdote, se suponía que cuando Cristo está contando esta parábola, el abogado, el intérprete dice, bueno, está bien, aquí comenzó la idea, el hombre fue golpeado, fue despojado de todo, viene un sacerdote, bueno, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, el sacerdote se va a acercar y va a hacer su trabajo porque es un sacerdote. Sin embargo, la idea del texto dice realmente que lo vio y se fue por otro camino. La Reina Valera no lo deja ver claro, pero fue que se desvió, tomó otro lugar, viéndole, se apartó y se fue por otro camino. Un sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios, que ese era su oficio. Un sacerdote que estaba para mediar en medio de los afligidos. Así que todo el mundo está en la expectativa, bueno, se supone que si no llega alguien, el hombre va a morir. Viene el sacerdote, bueno, qué bien, el sacerdote se va a acercar. Y esto es fabuloso para crear ideas, ¿no? Pero el sacerdote, viéndole, se apartó y se fue. Se fue lejos. Entonces, toma al otro personaje. Entonces ahora toma un levita, que hacía parte de la tribu de Leví. Ellos trabajaban con los sacerdotes y estaban allí encargados de las liturgias y el servicio y todo lo demás. Se suponía que este hombre, que también estaba entregado a la religión, ¿verdad?, a las leyes de Dios, y conocía perfecto esto, si el sacerdote no lo hizo, se suponía que por lo menos él debía hacerlo. Debía acercarse al hombre. El hombre está allí, según la idea de Cristo. Pero el hombre también pasa de largo y no se acerca. Cuando llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Queridos hermanos, este hombre era altamente religioso también. Estaba conectado con todo el sacerdocio. Pero entonces este hombre, igual que el sacerdote, con su acción, demuestra que no ama a Dios. Ese es el punto. Ni tampoco ama a su prójimo. No ama a Dios como dicen amarlo, como le dice el abogado. Eso es lo que Cristo está atacando. Que verdaderamente tú no amas a Dios y tampoco amas al prójimo. Tú tienes un falso concepto de quién es Dios
de cómo Él se ha revelado, de lo que Él exige de ti, y tienes una falsa idea de lo que es prójimo, una idea egoísta, tosca. Se esperaría que Él tuviera misericordia y que ayudara, pero Él no lo hace. Así que acabamos de conocer de manera muy breve un par de personas que no tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque no aman al Señor, quien es quien da la vida eterna, y no aman a su prójimo, como se refleja que tú tienes a Dios en tu vida. Entonces, ¿quién va a hacer lo correcto en medio de la parábola? El hombre sigue allí, ¿no? ¿Quién va a hacer lo correcto si no son estos dos hombres altamente religiosos que se justifican a sí mismos según la idea del abogado o el intérprete de la ley? ¿Quién va a mostrar amor? El versículo 33 es el impacto de la parábola realmente. Es un impacto por el personaje que Cristo usa para confrontar a este intérprete. Él pudo usar otro personaje, pero va a usar un samaritano. Tal como es necesario entender quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los levitas, hay que entender quién eran los samaritanos para poder ver el impacto de esto. ¿Por qué es tan fuerte? Los samaritanos, la mera existencia de los samaritanos se consideraba un mal, mis hermanos. Eran una plaga para el mundo. Era malvado desde los pecados de Jeroboam. Era malvado porque se casaron con gentiles cuando se ocupó el reino del norte. Era malvado porque intentaron interrumpir la construcción de la ciudad judía, y cuando regresaron del cautiverio, le construyeron el templo. Eran tan malvados porque los judíos del año 128 antes de Cristo los atacaron y destruyeron sus tierras y su templo. Eran considerados traidores. De hecho, si querías decirle algo malo a alguien o querías decir algo sobre alguien de la manera más malvada, lo llamaba samaritano. Y a Cristo le pasó algo parecido en Juan 8. En Juan capítulo 8, 48, los judíos le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Increíble. Están tomando esa idea de lo que significa ser un samaritano, de lo que es un samaritano, para condenar a Cristo. Lo peor que se te podía ocurrir sería llamar a alguien samaritano o poseído por un demonio. Pero es impactante lo que Cristo hace, porque ahora toma este personaje que es su peor enemigo, es el peor enemigo de este hombre que está también allí tirado, que requería que fuera el sacerdote que era judío igual que él, le ayudara y le ministrara. Entonces es un enemigo el que lo ve y es movido a misericordia. Ese es este hombre quien lo ve y es movido a misericordia. Entonces miramos allí en el versículo 33. Todo lo que sucede del 33 al 35 es excelso, mis hermanos. Es maravilloso. No hay palabra para describir lo que este hombre hace. Es demasiado alto y el contraste es lo peor de la cúpula religiosa, que debían demostrar que amaban a Dios y realmente no lo amaban, que debían demostrar que amaban al prójimo y realmente no era así, y mostrar cómo un hombre malvado, cómo Dios puede obrar misericordia a través de un hombre malvado como un samaritano, cómo Dios puede obrar misericordia a través de un enemigo, de un hombre malvado. Entonces 73, pero un samaritano que iba de camino vino acerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Es increíble. No es suficiente con verle y traer un poco de aceite sobre el hombre.
vino, sino que el hombre tuvo que triturar probablemente su ropa para calmar las hemorragias por los golpes, su propia ropa, limpiarlo, cuidarlo. Lo monta en su cabalgadura, probablemente era un asno, ¿cierto? Y ahora se dirige a un mesón, un lugar que estaba en medio de estos caminos al que solamente podías llegar por una situación de emergencia o porque no podías llegar de manera inmediata a tu destino. Entonces, esto va de menos a mayor. Él lo ve, es movido a misericordia, se acerca a él, hace un análisis, dónde están las heridas, dónde están los golpes, dónde están las molladuras, rocía sobre él aceite, ¿verdad? Lo limpia, lo monta en su asno y lo lleva ahora a una posada. ¡Wow! Pero eso no se queda ahí todavía, porque ahora viene lo más escandaloso de la parábola. O sea, ya era un acto de misericordia llegarte, acercarle, limpiarle el hombre, poner unas cuantas vendas para su herida con su propia ropa y dejarle ahí y decirle no te puedo llevar, pero por lo menos ya esto era suficiente. Había mostrado un poco de compasión, pero él decide volver, inclinarle y llevarle a un lugar donde esté seguro. ¿Qué clase de amor es este de una persona que se suponía que era lo más malvado que había? Sin acceso a Dios, sin acceso al templo, sin acceso a nada. Eran rechazados. ¿Qué clase de amor escandaloso es este? Ahora cuando llega al lugar, habla con el hombre y le dice, mira, todo lo que él necesite, por favor, gástalo, úsalo. Él se expone de alguna manera a ser hasta extorsionado. Gasta todo lo que necesite con él y cuando yo vuelva, lo pagaré. Es increíble. Ha pagado 2 denarios por la estadía de estar allí. Y aún así decide, mira, yo necesito que este hombre tenga el mayor cuidado. O sea, si es porque necesitas gastar algo más en él, no te preocupes por eso, por favor. ¿A quién te recuerda estas palabras cuando pensamos en esto? Me recuerda mucho a Pablo, ¿verdad? Con el preso que estaba, con el esclavo que estaba fugitivo, con Filemón, ¿lo recuerdan? Y cuando él escribe la carta a Onésimo, él le dice, por favor, recíbele como a mí. Y si en algo te ha agraviado, por favor, ponlo a mi cuenta. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, ese es el corazón de un hombre que era un fariseo, pero que el Señor tuvo que alumbrar los ojos de su alma, porque no era suficiente con que conocieran la ley, sino que necesitaba un renuevo de adentro hacia afuera. No es suficiente con conocer mucha teología, querido hermano, si tú no eres prójimo de tu esposa. Si usted no es prójimo de su esposo. Si usted no es el prójimo que está dispuesto a amar, a servir al otro. No es suficiente esto, entonces no quiero ningún conocimiento. Si el conocimiento me va a envanecer y me va a cegar y me va a poner a vivir de manera tosca, entonces voy en contra de todo conocimiento. Necesito un conocimiento que me lleve a Cristo, que me haga humilde, que me haga sencillo, que me lleve a ser desprendido. Necesito un conocimiento que tenga pies, que tenga manos, que tenga ojos para llorar, que tenga una mesa para servir. Necesito un conocimiento que alumbre a Cristo, que alumbre la humildad que hubo en Cristo, que siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que caminó en esta tierra caída, se humilló hasta los sumos. Amó de manera incondicional a los hombres. Ahora, la diferencia entre Él y nosotros es que Él puede amar genuinamente, porque en Él no hay pecado.
nosotros podemos amar mecánicamente, podemos actuar, pero ¿sabes? Como el hombre de la parábola, el Señor, su conocimiento, sabe por qué lo haces. ¿No te da miedo pensar en el conocimiento de Dios? Debería aterrarnos. Oh, hablamos del conocimiento de Dios, pero cuando tomas ese conocimiento y lo llevas a ti, es aterrador, es escandaloso, porque te escudriña y te dice, no estás viviendo a la altura que deberías vivir. Como la parábola pasada que aprendíamos sobre el perdón, ¿no? Tenemos un servicio litúrgico, que tenemos confesión de pecados, ¿verdad? Y luego reconocemos que el Señor perdona nuestros pecados y podemos pasar a la mesa y comer el pan. Pero ¿te has escudriñado un momento ir a pasar a la mesa teniendo algo contra tu hermano? ¿Lo has pensado un poco? ¿La seriedad del caso? Es que voy a comer el pan y el vino, pero tengo algo contra mi hermano. Lo voy a hacer para que me vean. No, hermano mío. Este hombre realmente es excelso. Es excelso en todo lo que hace. Cuando él llega allí al lugar, solo para informarle de una manera muy breve, ¿cuánto tuvo que pagar en la posada este samaritano? Él pagó un 32 avos de un denario. Él dio 2 denarios, ¿cierto? Pero según lo que se ha leído en algunos libros sobre estos contextos históricos, se consiguió una tabla donde decía lo que valía pasar la noche en una de estas posadas. Y era un 32 avos. Es decir, que con los 2 denarios que el hombre dio al señor de posadero, el hombre se podía quedar ahí por lo menos 2 meses. Hermano mío, 2 meses. ¡Wow! Y no es suficiente, ¿verdad? No es tan suficiente que el hombre le dice, mira, cuídamele. Qué ternura, ¿no? Oye, tu enemigo te odia. Eres rechazado por él. No, cuídamele. Cuídamele y todo lo que gaste, por favor. Cuando yo regrese, lo pagaré. Quisiera pensar en eso de manera escatológica, pero es una parábola. Pero las ideas están, se las dejo en su conciencia. Y cuando yo regrese, pagaré todo. Una vez más, mi hermano mío, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que esto es un amor lujoso. Esto es maravilloso. Esta es la máxima atención que se podría prestar a alguien. Vaya, echa un vistazo, rasga su vestidura, venda sus heridas, le vierte aceite, vino como antiséptico y calmante. Tal vez ha frotado, como he dicho en varias ocasiones, sus heridas, lo pone en su animal, lo lleva a la posada, proporciona para que se quede 2 meses en la posada. Se queda toda la noche con él. Y como si eso no fuera suficiente, yo te pagaré todo lo que gastes. Oh, hermano mío, ¿sabe qué es esto? Esto es prodigar amor genuino. Esto es prodigar amor. Ese es el objetivo de esto. Este es el amor que el Señor exige de nosotros. Una increíble generosidad para un completo extraño, para un enemigo, para alguien que realmente es un enemigo, porque lo sabemos por los contextos históricos, que es odiado por él. Pero eso es. ¿Qué dice nuestro Señor aquí entonces? Esto es amar a tu prójimo, querido. Eso es lo que haría por ti. ¿No? Esto es lo que haría por ti. Esto es lo que yo haría por mí. Por supuesto que lo harías. ¿Alguna vez has hecho algo así por alguien más? ¿Haces eso por todos los demás en esa condición?
Las personas piensan que dar dinero a los pobres, que con el solo hecho de dar dinero a los pobres han promulgado la justicia social y han cumplido con el principio de esta parábola. Pero yo creo que realmente deberían volver a mirar el texto, porque serían condenados por el mismo texto. Porque el texto no nos está mandando a lo que he dicho hace un momento. Está cuestionando nuestro amor como prójimo. Si crees que puedes amar a Dios perfectamente y amar a la persona perfectamente, entonces estás como este hombre que se está justificando a sí mismo. Pero no podemos, mis hermanos. Necesitamos perdón y gracia, misericordia. Necesitamos perdón y gracia, necesitamos misericordia. Usted dirá, bueno, no, yo conozco a alguien así, que hace esto vez tras vez y siempre estás haciéndolo. Bueno, una sola vez no será suficiente llevar comida a los pobres. 10 veces no será suficiente si te quieres medir con la ley. No será suficiente. Si quieres la vida eterna, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y alma y mente y fuerza todo el tiempo. No puedes fallar en eso. Y tampoco puedes fallar entonces en amar a tu prójimo como a ti mismo. Nadie hace eso, hermano mío. Solamente Cristo lo ha podido hacer verdaderamente y genuinamente. El punto aquí es, ¿eres tú prójimo? El Señor termina con estas palabras en el versículo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue? Aquí cambió entonces. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Sabe cómo termina la parábola? El hombre no quiso decir samaritano. Mira el texto. No quiso decir el samaritano, sino que dice el que usó esa misericordia. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Pero Cristo dice, ¿quién fue el prójimo? Él no dijo, ¿quién de ellos es tu prójimo? ¿Quién crees tú que fue el prójimo del que estaba allí golpeado? Y esa es la reflexión de hoy. En tu hogar, ¿cómo mides esto en tu hogar? ¿Cómo lo ves en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Eres prójimo tú? ¿Eres conocido como un prójimo de verdad? ¿O eres conocido como alguien vengativo que siempre está exigiendo perfección de los demás, pero a ti no hay quien te la exija? ¡Wow! Cuidado, hermano mío. Por favor, no cruces esa línea. Todos aquí somos culpables en este texto. Yo soy culpable. Todos somos culpables de no amar perfectamente a Dios, como dice R.C. Sproul, ni siquiera 5 minutos. Ni de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted va a la mejor salud, usted va a la mejor barbería, usted va a donde usted pueda hacer lo mejor para alguna situación específica para usted. Usted va a lo mejor que pueda darse, ¿sí o no? Pero no es así con su prójimo. ¿Quién de estos tres cree que fue el prójimo de que estaba en manos de ladrones? Que el Señor nos ayude y nos dé gracia y amor para vivir estas verdades, para comprenderlas. El Señor nos ayude, hermanos míos. La parábola termina el hombre diciendo, el que usó misericordia con él. Entonces Cristo le deja algo muy claro. Ves y haz tú lo mismo. ¿Ves y algo? O sea, no ves a guardar la ley, es ves y haz la ilustración que te acabo de dar. Ves y tú sé prójimo. Ves y hazlo. Y nación de Dios, hermano Eddie, ves y tú haz lo mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, a vivir la realidad de lo que es el Evangelio. Que nos ayude a vivir con claridad el Evangelio. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por tu palabra.
Porque tú, Señor, has dado un amor increíble a nosotros. Nosotros no estamos a la altura de amarte como tú nos amas. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Oh Señor, en medio, Señor, de nuestras torpezas, ayúdanos. Sé tu lumbrera en nuestro camino, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro camino, Señor. En Cristo Jesús. Amén.